Manuel, sin la diaria batalla del periódico y el sindicato de alpinismo, y sin el trasiego tabernario del barco, se dedicaba sobre todo a leer y a escribir. Y sin abandonar su afición por los autores ingleses, empezó a leer, aun con alguna reticencia, al grupillo de autores españoles que tan de moda se habían puesto en los últimos años. A uno de ellos, Rafael Alberti, que era del puerto de Santa María, lo había conocido personalmente en el Parador de Gredos, en una comida con Unamuno a la que había asistido el poeta. Guardaba, de la comida aquella y como oro en paño, una fotografía en la que don Miguel presidía la reunión y él aparecía, algo tímido, unos pasos más atrás que el resto de contertulios, con un fino bigotillo que quería darle algo de importancia. Ahora, en la distancia, le hacía gracia recordar a aquel personaje que no paraba de hablar, con acento andaluz, interrumpiendo a todos, incluso a don Miguel, mientras leía sus versos. Le gustaba mucho su poesía, pero no tanto como la de otro compañero del grupo que también andaba por la residencia, el granadino Federico García, aunque todos le llamaban por los dos apellidos, García Lorca. Sería por huir de la vulgaridad del primero. También le gustaba mucho un poeta sevillano, misterioso y luminoso, Luis Cernuda. A Manuel le hacía gracia que esos poetas y unos cuantos más de la misma generación fuesen casi todos andaluces, cuando para él Andalucía prácticamente ni existía unos años antes. Pero ahí estaban, eso y otros, como Aleixandre, que era de Sevilla, o Manolo Altolaguirre, que era malagueño, como Emilio Prado, o el mismísimo Juan Ramón Jiménez, que por ser era de Huelva, de Moguer, para más señas, a un tiro de piedra de Nerva, o el magnífico escritor y periodista al que ardía en ganas de conocer, el sevillano Chávez Nogales, que por esa fecha trabajaba en el Heraldo de Madrid, incluso mujeres, como María Zambrano de Vélez Málaga y hasta Carmen de Burgos, Columbine, que había recordado Isidoro en aquella lejana excursión a Gredos, y que era de Pulpí, un pueblecito de Almería, por no citar al poeta que más que admirar, veneraba, el sevillano Antonio Machado, que ahora andaba por las tierras de Soria escribiendo tan hermosos poemas que Manuel, cada vez que iba a Huelva, rastreaba por las librerías las cosas nuevas que hubiera publicado. Este es un fragmento, buenas tardes, este es un fragmento de la segunda novela de Juan Cañavete Toribio, que es este señor que está en el centro, como no podía ser de otra manera, y que cuenta la historia, ahora ya se la pormenorizaremos un poquito más, cuenta la historia de su abuelo. Su abuelo, Manuel Toribio Senén, o Manuel Senén Toribio, Manuel Senén. Las dos cosas. Las dos cosas. Manuel Senén Toribio Senén, ahora nos explicará el tema de los apellidos y la heráldica, que vivió, que fue periodista, fue profesor de escuela y que fue, como tantos españoles republicanos de izquierda, llegó a militar en el PSOE, fue una de las personas que sufrió los avatares de la guerra civil. En su caso, concretamente, estuvo condenado a 30 años de prisión tras la guerra civil por el franquismo. Esta historia, que como él dice justo al principio de la novela, tiene mucho de verdad y tiene otra parte, digamos, de ficción. Ahora él nos contará hasta qué punto todo lo que cuenta es real o no es real. Es una historia sobre la memoria. Y es una historia sobre la memoria de las personas. Se han hecho muchísimos libros sobre la guerra civil, muchísimos. Justo en este año, además, parece en estos 2 últimos años, que se están haciendo además novelas muy interesantes sobre ello. Y curiosamente muchas de ellas están basadas en la memoria de las generaciones posteriores, quienes no vivieron o no vivimos la guerra, pero sí tenían la necesidad de alguna manera de reflexionar más allá del enfrentamiento entre republicanos y franquistas. Y sobre todo es recuperar la memoria de estas personas que no estaban en la primerísima fila, bien por ser políticos, bien por ser esos intelectuales que él nombra aquí, sino estaban en esa otra segunda fila y que seguramente fueron quien más sufrieron los avatares y el olvido de la guerra. Y sobre todo es una novela que lo que intenta no solo es recuperar esa memoria familiar, sino también
darle el espacio a toda una generación que soñó una España que jamás sucedió. Para presentar el libro hoy tenemos el libro de Juan Cañabate Toribio, efectivamente, al que viendo y conociendo aquí algunos de vosotros conocéis sobradamente. Pero hoy quien le va a presentar principalmente, después yo entraré a dar por saco, como hago habitualmente, es Miguel Ángel Moreta Lara, escritor, profesor catedrático de literatura ya jubilado y ha sido embajador cultural de un montón de embajadas a lo largo del mundo, que yo sepa, México, Turquía, Marruecos, Hungría, me parece también, ¿sí? Y que nos acompaña habitualmente aquí en el tercer piso. Esto se llama el tercer piso de Proteo. Como sabéis, Librería Proteo es la librería más antigua de Málaga, la más premiada, la que surgió también en las épocas finales del franquismo y alrededor de la cual se fueron generando los movimientos políticos de resistencia al franquismo y también culturales de una Málaga que entonces eso de la cultura era una cosa episódica y completamente oscurecida por el poder. Desde el incendio de la librería en mayo de 2021, justo después del primer confinamiento, surgió la idea de hacer algo con la librería y me encargaron que me inventase algo y así llamamos a este espacio el tercer piso, un poco por recuperar las dinámicas que esta librería había tenido a lo largo de su historia e intentar recordar en una época que era difícil, bueno, pues que no solo todo está en los libros, la mayoría de las cosas que hemos aprendido vienen de los libros y que todavía reunirnos junto al fuego, en este caso no hay fuego, sino la memoria de haberlo vencido, reunirnos para guardar la memoria y compartirla alrededor de los libros. Mi nombre es Héctor Márquez y soy periodista cultural y eso que llaman ahora gestor cultural y soy el que se encarga de este proyecto. Así que sin esperar más, le doy la palabra a Miguel, porque vosotros sois amigos desde hace un montón de años, porque coincidisteis como profesores novatos, entonces, de instituto, ¿no? Sí, sí, sí. En Melilla. Eso, mira a ver si está funcionando. Tócalo. No, espérate. Déjame un segundo. Ahora sí. Ya sabes que hay que pegárselo un poquito a la boca. Sí. ¿Ya? Ya. Buenas tardes. Sí, nos conocimos en Melilla, él era profesor en Marruecos entonces, y yo fui un año profesor en Melilla. Ajá. Y entonces nos conocimos hasta que nos echaron de Melilla, ¿no? A patadas. Bueno, nos pidieron que nos fuésemos. Bien, era ahí unos piezas, según me ha contado un poquito. Bueno, vamos a hablar de tu libro. Todos conocéis a Juan, que ha sido profesor y arqueólogo, y ahora no sé por qué, a la vejez, viruelas, a la hora de jubilarse, le ha dado, aparte de pasear al perro y de navegar, le ha dado por escribir. Y eso que hemos ganado, no los amigos, sino los lectores, porque está incurriendo en una vena literaria fascinante. Esta vena es la de la memoria. Su primera novela, que también presentamos aquí, ¿no? En Málaga, no fue aquí en el tercer piso, pero fue en el Ateneo, creo, titulada El jardín de las ánimas. Es una novela histórica que consigue recoger una parte, yo diría, decisiva de la contemporaneidad de España. Me estoy refiriendo a los antecedentes de la Guerra Civil, porque la Guerra Civil no se explica sin la guerra de Marruecos, es decir, sin el ejército africanista y golpista que se creó y se crió a los pechos de las guerras con Marruecos. Pues bien, Juanito le dedicó toda una novela, toda una narración a
a reivindicar de alguna forma, y además el año en que lo publicó era el primer centenario del desastre de Anual, en el 2021, y el desastre de Anual era una parcela tabú en la historiografía contemporánea, ¿no? Para los marroquíes, sin embargo, fue una celebración, porque fue la gran victoria sobre un ejército colonial que supuso en ese momento aproximadamente entre 8 y 10.000 muertos, soldaditos de españoles, ¿no? La tarde de hoy vamos a acoger la presentación de una segunda novela que yo creo que es la continuación por eso he mencionado la primera novela de Juan, porque esta sigue con la memoria histórica y en este caso se traslada desde los años 20 de Marruecos, se traslada a la península en los años decisivos de los años 30. Aunque la novela se inicia, yo creo que en el 1917 es la fecha, en torno a un personaje que ya lo has descrito tú, como ese joven maestro, yo creo que más libertario que socialista. Sí. Luego quizá lo comentemos, ¿no? Sí. Es un personaje que viene de la institución libre de enseñanza, krausista, excursionista, enamorado de la montaña y de la playa y del mar, y va a girar toda la narración en torno a una vida entera, que es la vida familiar de este hombre. Tú has leído un fragmento y a mí me parece muy interesante de cara al lector leer la primera anotación que viene en el libro antes de entrar en la historia, que dice así: la ficción con la que el lector se va a encontrar en estas páginas está basada en hechos reales y en personajes reales, e incluso algunos de los nombres son reales. Esa circunstancia y el riesgo de implicarme más de la cuenta en unos hechos que podrían llegar a ser inquietantemente próximos me hizo dudar, desde que empecé a escribir esta novela, de si debía utilizar un narrador ficticio o si debía ser el mismo autor, yo, el que interpretara ese papel. Finalmente he decidido contar la historia tal como yo la fui conociendo a través de los muy pocos testigos vivos, los herederos de los personajes y los documentos que he podido rescatar. Y aquí yo ya plantearía la primera pregunta a don Juan. En la primera novela hay una frase magnífica que dice: el olvido es la esencia de España y recordar es casi un delito. Tú en esta novela dices que has rescatado la historia. ¿Para qué rescatar una historia? Bueno, primero te explico cómo, ¿no? Antes que para qué. Y el cómo es una especie de reacción ante el silencio. En mi casa, los personajes efectivamente son reales. Bueno, el libro es una ficción, pero los personajes existen, los nombres coinciden. En mi casa había un absoluto silencio en torno a la figura de mi abuelo materno. No se hablaba de mi abuelo materno. Nadie lo nombraba y cada vez que uno preguntaba, pues se le decía eso de: niño, cállate, que eso no son cosas para niños. Hasta que con el tiempo pues empezaron a aparecer, pero ya muy tarde, empezaron a aparecer algunos retazos de información que algunos incluso eran muy divertidos. Yo recuerdo que mi madre solía decir que mi abuelo le había confiscado el coche a la Celia Gámez. Entonces a mí aquello me hacía mucha gracia. Y cuando veía ya después fotos de la República, esas fotos típicas que se ven a los milicianos en coches privados que llevan las letras de UHP o CNT, yo siempre pensaba, digo, ese debe ser el coche de la Celia Gámez y ese debe ser mi abuelo, alguno de esos, ¿no? Entonces, yo empecé a tener esa información, esos retazos, y digamos que le di forma en una ocasión ya muy tarde en el proceso, en el que fui con mi familia al pueblecito originario de donde procede toda esta trama, ¿no? Que es el Barco de Ávila, un pueblo maravilloso. Y yo recuerdo que estando allí, yo llamaba todos los días a mi madre y le decía: mamá, que he estado en tal sitio. Y ella inmediatamente iba sacando más información, que he ido al castillo, que creo que he localizado la casa de vuestra, que tal.
Y aquello como que me dio mucha fuerza para empezar a investigar esa historia, y además tenía la ayuda de mi madre, que ya sí que iba contando cosas y tal. El problema es que eso fue en verano, mi madre murió en diciembre, me parece, o sea que fueron, o en noviembre, o sea que fueron 3 meses, y ya fue cuando dije, esto sí que ya lo saco yo para adelante, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a sacar información de documentación, y muy pocos testigos, en realidad una tía solo, muy mayor, y la documentación que pude ir sacando de archivos, de muchos archivos. ¿Por qué? Pues porque yo entendía que ya había una necesidad de empezar a contar todas esas historias que se habían quedado en silencio y que el silencio había ocultado. Y casi decía yo, lo primero que voy a hacer es escribir un artículo diciéndole a todo el mundo que empiece a escribir la historia de sus abuelos. Porque a lo mejor sería importante que todos escribiésemos la historia de nuestros abuelos. No hace falta que se escriba bien, ni que se escriba mal, ni que simplemente escribirla para que no se olvide, porque el olvido ha sido terrorífico. Y entonces, esa es la razón por la que nace esta... Y ese proceso, porque aquí hay una de las cosas que se nota mucho, se nota tu formación de historiador, y de hecho se ve en cómo vas contando y cómo vas articulando, digamos, todos los hechos paralelos que le van sucediendo a la peripecia, pero aquí estás hablando también de una pulsión personal. Es decir, aquí se trata también de recuperar un hueco en la memoria de tu familia que de lo que no se hablaba, y que yo creo que te refieres bastante bien con eso. Todo el mundo debería contar, porque creo que a mucha gente le ha sucedido que cuando ha empezado a interesarse, tristemente demasiado tarde en muchas ocasiones, por las historias, se ha encontrado que había hueco, que había personas de las que no se hablaba, que había personas que tenían una especie de agujero negro, y ha sido a partir de entonces cuando se ha producido. ¿Cómo has podido tú manejar también, digamos, esa dicotomía de tú eres un profesional de la historiografía y por otro lado estás hablando de algo que te toca personalmente? Sí, no, eso no es fácil. Eso es difícil porque hay veces que tienes que retirarte un poco, ¿no? Para mirarlo un poco desde fuera y no implicarte demasiado, porque hay momentos en los que aparecen personajes. Hay un momento en que estás escribiendo y aparece un personaje, y resulta que ese personaje en el que vas a empezar a hablar de él, resulta que ese personaje es mi madre. Claro. Y entonces ya dices tú, hostia, aquí no voy a meter, ¿no? Pues esto ya es un charco demasiado personal, y a mí no me gusta escribir de mí mismo nunca. Más o menos intentas alejarte. De todos modos, a mí de la parte del capítulo historia del libro, lo que sí me gusta o me gustaría recalcar es que cuando yo empecé a documentarme y a leer de nuevo sobre la guerra civil, evidentemente yo soy historiador, yo estudié en unos años en que se le dedicaba mucho tiempo, sobre todo entre la gente de izquierda, le dedicaba mucho tiempo a escribir, a leer sobre la historia de la República y de la guerra. Cuando yo empecé a leer más a fondo y a documentarme más a fondo, empecé a darme cuenta de que la historia que yo conocía de la guerra civil no se ajustaba del todo a la realidad. Es decir, yo había construido un relato de la guerra civil y de la República que casi mezclaba la geografía de nuestros clásicos, ¿no? O sea, figuras que se convertían en santos laicos, como Largo Caballero, como Prieto, como Besteiro, como todos estos personajes, y que de pronto cuando empiezas a leerlo de una manera más seria, más rigurosa, más profunda, te das cuenta de que las cosas no fueron tan bien. Es decir, el libro contiene una lectura muy crítica del periodo de la República y de la Guerra Civil. Es decir, no podían hacerlo peor. O sea, nuestros amados personajes de esa historia no pudieron hacerlo peor. Y el propio personaje hay momentos en que dice, pero qué insensatez es esta, ¿no? Como cuando la Revolución de Octubre, la Revolución de Asturias, ¿no? Dice, pero bueno, perdemos unas elecciones y la forma de enfrentarnos
a la pérdida de unas elecciones es con dinamite. Claro. ¿Esto qué es, no? Bueno, es decir, eso se puede entender desde el momento histórico en el que se vive, ¿no? Que no es un proceso histórico, tampoco un momento histórico tranquilo, pero el personaje, que yo creo que se ve que es más, que es un socialista más cercano a las tesis de Besteiro o de Prieto que a las de Laro Caballero, más tranquilo, más libertario, que hay un momento en que el partido... Porque claro, la historia también es la historia del PSOE de aquellos años. Claro. Y la va contando. Desde ese punto de vista, él también es muy crítico, no solo con la forma en que el PSOE actúa, sino con la forma en que el PSOE funciona por dentro. Y eso él también lo va... Todo eso es muy complicado, desde convertirlo en literatura, porque como historiador a mí me entran ganas de decir, pues voy a escribir un libro de historia, pero no era eso lo que quería hacer, lógicamente. Ahí va yo. Precisamente, aunque estamos hablando mucho de historia, para mí lo fundamental del libro es que estoy leyendo una novela, hay una ficción, sí. Y sobre todo el personaje de Manuel Toribio, de este joven, al principio joven profesor esperanzado, ¿no? Que piensa más en el futuro que en el presente, consigues crear, y además esto también lo hace en la primera novela, un personaje no solamente lleno de humanidad, sino que consigues hacerlo vivir y fluir a lo largo de cientos de páginas. Entonces, en eso para mí es una consecución literaria, no histórica. Pero yendo a la historia, yo creo que a veces la ficción traicionas tú a la ficción. Es decir, el narrador que es Juan Cañabate muchas veces, y voy a ponerte un ejemplo. El personaje está afiliado a un partido político y muy pronto se decepciona. Y hay una frase donde dice: descubrió con sorpresa y tristeza la causa de que hubiese tal cantidad de tontos ocupando cargos en el partido. Aquí quién Ahí habla. escuchamos a Juan Ahí es Juan Cañabate, Cañabate. todos los que lo Desde el conocemos. presente. Ahí es Juan Cañabate, sí. Sí. Oye, pero hay mucho Ahí es más de Juan Juan Cañabate, ahora que lo dice. Evidentemente, claro, eso es... En fin, yo quiero creer que en aquella época pasó algo parecido. Y sospecho que, conociendo los partidos, yo conozco muy bien el PSOE, por lo menos el PSOE hasta hace unos años. Y imagino que lo mismo que ha ocurrido ahora, o que ocurre ahora, pues debió ocurrir. Pero sí, evidentemente es una opinión muy, Después hay elementos que tienen que ver contigo, ¿no? muy vinculada a lo que yo pienso. Sí. Decía Muy que hay bien, elementos que tienen que ver contigo. Quiero decir, vas viendo a medida... Primero es un personaje que se crea en unas circunstancias distintas, en un pueblito completamente diferente, como es Ávila a Sí. principios del siglo XX, de cómo tú has crecido, los momentos... Pero poco a poco, digamos que las características con las que se van vistiendo al personaje, que supongo que son reales, no sé si tú se las has otorgado, que tiene que ver ese amor a la naturaleza. Después cuando descubre el mar por primera vez, ahí vemos al Juan que navega Sí. hablando con la voz, esa manera que tiene también de explicar, digamos, la característica que a veces, sobre todo al principio, a veces se coge unos berrinches tremendos y se cabrea y como que se justifica a sí mismo. Es decir, eran berrinches menores y tal. Todos los que sabemos cómo es Juan y que decimos que a veces el pitufo gruñón, estás viendo un poco en este personaje que por otra parte va dibujando una cosa que a mí me parece muy interesante, que es la visión en aquel momento de que aquello que se está haciendo realmente no es como se deben hacer las cosas. Y quería añadir, con respecto a eso que decía, a medida que has ido estudiando la guerra civil y has pasado de una cosa mucho más maniquea, de nos habéis robado la palabra, soy unos cabrones, soy tal, soy... No, hijos de puta. Es decir, vale, a pasar a, hostia, los que me representaban a mí, los que perdieron la guerra, teóricamente, ni eran unos santos y tuvieron también mucho que ver. Eso, curiosamente, en las novelas
al menos estoy recordando ahora 2 novelas que hemos presentado este mismo año, que fue La hora del lobo de Antonio Soler y la novela Mi Bárbara de una chica de la que acabo ahora, que me perdone, de olvidar el nombre, pero tengo... Eso es la edad. Eso es la edad también. Pero han hecho esa reflexión sobre esa misma época y al final se han encontrado con una república y con una clase política en general que ni estuvo cuando se le esperaba y que realmente estuvieron muy por debajo de las expectativas de la gente que sí creía en un cambio social. La novela es muy dura con algunos personajes, por ejemplo, Alberti lo lamina, ¿no? O sea, Sí, sí. lo A lamina. ti tampoco te hace gracia, Alberti, ¿no? Bueno, yo lo conocí, Alberti, pero en fin, en Granada, cuando volvió a Granada yo estaba allí. Y Moji también estaba, vamos, estábamos muchos allí. Y no, hombre, yo sí siempre le he tenido mucho respeto y mucho aprecio, tal, pero el papel que juega Alberti, bueno, y las relaciones que tiene con Miguel Hernández y toda esa historia que está por ahí detrás, y no es generosa, vamos, no lo trata, yo creo que lo trata como se merece, pero bueno. El personaje tiene mucho de él mismo, pero a mí el personaje me fue sorprendiendo. Yo sabía que mi abuelo había sido un republicano, pero yo nunca supe en qué partido militaba. O sea, de llegar a descubrir que fue secretario general de la agrupación socialista de Cartagena, o de llegar a descubrir que fue al Congreso del año 31 como delegado, o llegar a descubrir que fue el fundador de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza en Murcia, pues son cosas que a mí me fueron sorprendiendo mucho, porque yo no sabía hasta qué punto este hombre sí sabía que había sido militar del ejército republicano, fue comandante, y la otra parte pues sí me sonaba, pero es decir, la parte en la que él se vincula con la institución sí me sonaba, porque también me llegaba la información por parte de mi familia de que era muy amigo de Unamuno. Luego me enteré que Unamuno tenía una casa en el pueblo de al lado. Después descubrí en los archivos cartas entre mi abuelo y Unamuno, de que era muy amigo de Marañón, de que estaba siempre muy relacionado con la gente de la institución a través de las misiones pedagógicas. Y luego también me enteré de cómo nace, digamos, su conciencia republicana, que es a través de el alpinismo, que esto es muy divertido. Claro. Cómo se hace uno republicano y antimonárquico a través del alpinismo. Pues es muy simple. Yo que tengo ahora un hijo escalador, es muy militante de lo que él llama el alpinismo ético. Ajá. Eso que un día venga y lo explique, porque es muy complicado. Pero la clave está en que en ese momento la Sierra de Gredos es el lupanar de Alfonso XIII. Claro. O sea, Alfonso XIII tiene la Sierra de Gredos como un coto privado donde él va a divertirse con sus amigos y con sus señoras, las señoras que lleva y tal, y por eso se monta el primer parador de turismo de España, se monta en la Sierra de Gredos. Y mi abuelo, con los personajes que aparecen en la novela, que son reales, Pedro Cantalejo y Isidoro Muñoz, que luego escribió un libro muy bonito sobre el barco de Ávila, que trae muchísima información, montaron el primer sindicato de alpinismo y turismo de España, en la Sierra de Gredos. Y todo era un movimiento organizado para convertir la Sierra de Gredos en parque y evitar que el rey lo siguiera utilizando como su coto privado de caza. Y entonces son profundamente republicanos, nada más que por el amor que le tenían a los corzos y a las cumbres y a la divertida historia. Pero ahí te tomas tu tiempo cuando ese momento, digamos, cuando él decide como el responsable del periódico local, ¿no? El Eco del Torme, y donde ya se empieza a enfrentar con esa cosa tan española que son las fuerzas vivas. Empieza, como diríamos normalmente, a tocarle los cojones a la gente, decir el cura, oye, esto no lo diga, el ganadero decir lo otro, el dueño del casino, ten cuidadito con lo que piensa, etcétera, etcétera. Y a él lo eligen para hacer una carta al rey a decirle,
oiga, está muy bien usted que es lo que haga, pero haga usted el favor de diseminar el esperma por el resto de esto y no tomarnos nosotros como el único lugar. Pero hay un momento donde tú describes las excursiones que hacían a mulo o a burro por allí, que es cuando te adentras también en otro tropo, digamos, de la guerra, el bosque del lobo, ¿no? Esta historia, el bosque del lobo, donde los militares se escondían, donde la gente se escondía y tal, acechando un poco. Y ahí también hablas de un concepto de esa época, ¿no? El concepto de, en España se está introduciendo la figura de la vida deportiva, de la vida en la relación con la naturaleza, que se desarrolla tanto en medicina, y que viene desde la hidrofilia de periodos anteriores, al hecho de que los paseos y las sociedades excursionistas empiezan a surgir. Sí, es un momento, un clásico, vamos, es un momento en que todo el mundo recomienda paseos, recomienda subir al monte, y es cuando la montaña empieza a tener, y se empiezan a crear sociedades, no solo la de alpinismo y tal, sino las sociedades de protectores de los castillos. Ajá. Y cosas de ese tipo que están basadas todas en el excursionismo como un elemento de salud. Por eso la figura de Marañón es tan importante, porque claro, Marañón escribe una y otra vez sobre el tema de la salud vinculada al aire libre. Y luego, una cosa que no se me olvida, es que es un personaje muy curioso es que él en el año, pues debió ser en el 27, por ahí, da una conferencia en el Ateneo del Barco de Ávila. El Barco de Ávila era un pueblo muy importante, tenía centro cultural y tal. Da una conferencia antitaurina. Que eso es increíble, ¿no? Que un tipo en el año 28, 29 dé una conferencia antitaurina en un pueblo que además el 90% del pueblo vive de la ganadería, ¿eh? Claro. O sea, que vamos a ver, además ganadería de toros y de vacas. Y da una conferencia sobre el problema de la vivienda. Y también da una conferencia sobre el problema de la vivienda. Sí. En esos años. Sí. Es que es muy curioso porque aquí hay elementos que yo quería preguntarte, si hasta qué punto hay, ahora mismo que vimos en este periodo que llaman woke, ¿no? Donde hay que hacer inclusiones, digamos, con efectos retroactivos. Y entonces a los que eran blancos los tenemos que poner negros, a los que eran no sé cuántos eran transgénero, cuando esos conceptos no existían. Y yo creo que hoy en día en la narración general eso sucede demasiado. Y aquí yo quería decir, oye, esto de los antitaurinos sucedía entonces, lo que tú dices, lo del problema de la vivienda y sobre todo una cosa importante que está surcando la novela constantemente, basado en que la fuerza de la novela de los personajes es la relación que hay entre tu abuelo y tu abuela, Juana Blázquez. Y donde está constantemente señalando, cada vez que él tiene sus reflexiones o sus conversaciones, el valor, que es verdad que ya existía, pero que tocaba una parte muy pequeña de la sociedad, la necesidad de que las mujeres ocuparan un espacio mucho más preponderante en la vida social y en la vida política. Eso fue un debate muy vívido y muy crudo dentro de las fuerzas progresistas. Todos esos personajes que la sin sombrero, todo esto que es la élite, por decirlo de alguna manera feminista, pero luego se está produciendo se produce el gran debate del voto femenino, que el PSOE juega un papel también fundamental, a pesar de que un sector importante del PSOE entiende que no es el momento adecuado, pero sin embargo acaba ganando ese voto gracias al voto de los socialistas. Es que el problema el problema que se plantea es el problema de toda la novela. Es decir, el problema de la novela es que hay una generación en los años 20-30 que es una generación que va a pegar un salto de narices, que va a ser el gran futuro del mundo y a la que se destruye. Claro. Y en esa generación ya estaban todos esos debates abiertos. Sí, porque además ese es el título de la novela, ¿no? Sueños en la niebla. Sueños, ese es el futuro, es ese avance y todo lo que sueña y tiene idea clarísima el protagonista, ¿no? Lo tiene súper claro, incluso para enfrentarse ideológicamente a la generación del 98, cuando dice, no, estos critican a España, pero están hablando del pasado, ¿no? Nosotros no hablamos del pasado, queremos el futuro, ¿no? Hablando de otra cosa, que me parece muy interesante también, y
lo que tú decías de la mujer y tal, es que es una novela de amor también. Claro. Es una novela de amor Sí. de pe a pa, del principio Y se va hasta el viendo a final, ¿no? medida. Y ese es Sí. otro nervio que recorre toda la novela. Yo quería también destacar que al hilo de que es una novela de amor también, hay una auténtica biblioteca poética en la novela. Son fogonazos, pequeñas lucecitas que hay a lo largo de en casi todos los capítulos. Hay 40 capítulos divididos en 3 partes y raro es los capítulos donde no hay una referencia poética. Yo he sacado los nombres de los poemas o versos que cita, siempre fragmentariamente, evidentemente, menos al final, que cita un poema un poco más largo. Y entonces tengo aquí un listado donde está Machado, Don Antonio, que es el más citado. Luego viene Miguel Hernández, después viene Pablo Neruda, a continuación Manuel Machado, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Vicente Alexandre, y luego un poco menos, pero también Pedro Salinas, Rubén Darío, Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling, Herman Melville, Juan Ramón Jiménez, Sor Juana Inés de la Cruz, Pedro García, Jorge Luis Borges, León Felipe, Lope de Vega, Federico García Lorca, Emilio Prados. ¿Qué tal la biblioteca? Claro. Está bien. Es que leía mucho. Pero ¿es una biblioteca tuya o de No, o del protagonista? es la biblioteca. Hombre, algún poema, alguna cosa ahí que puede ser mío, incluso no mío. No citaré cómplices. Pero sí, yo creo que es la biblioteca que tiene alguien de ese momento. Alguien que lee, alguien que está interesado en la lectura, alguien que dirige un periódico, alguien que... yo creo que es la biblioteca del momento, ¿no? Y esa biblioteca, y mucho más. Hombre, no sé si en algún momento puede estar algo forzado lo de la literatura inglesa. Yo creo que no, que tampoco. Lo de porque- Kipling, dice, por ejemplo. No, Kipling no. Kipling estaba muy de moda en aquella Estaba muy época de moda, porque claro. Kipling era, entre otras cosas, era masón. Y el poema que viene ahí me parece... El If, sí. No sé si viene If. Sí, viene If. Viene If, sí. o... No, pero también viene una referencia a un poema de Kipling que es A mi logia madre, Sí. Ajá. que es un poema que Kipling dedica a su logia, que es una auténtica preciosidad, una maravilla. Y estaba muy de moda también entre los masones y claro, todos no, pero muchos republicanos y muchos socialistas eran masones, estaba de moda también. Yo creo que es la literatura de una persona culta de esa época, o sea, la biblioteca, quiero decir. ¿No? Pero hay algunos que se lo has prestado tú, porque tú no tienes constancia. Eso es una labor, hombre, digamos, claro, eso- de imaginación, ¿no? Me lo he inventado. Eso te lo he inventado. Me lo he inventado. Vale. No, pero por ejemplo, fíjate qué curioso. El primer capítulo del libro hace referencia a un pequeño librito que es Cuore, Ah, del mundo de Amici. Corazón, Sí, sí. del mundo de Amici. Y ese libro es el único bien que tengo yo heredado de mi abuelo. Es decir, que él me lo regaló. Si conocía a mi abuelo no estaba yo como para enterarme. Pero sí tengo ese libro dedicado. Entonces, la primera referencia habla de que lee un texto de Corazón, que yo cuando leí Corazón a mí me gustó mucho. Yo no sé, esas cosas ya no las leen en los colegios, ¿verdad? No, Corazón y Mujercita ya no se leen. ¿No? No. Corazón estaba muy bien, ¿eh? Bueno, Mujercita no lo he leído, pero Corazón. yo me lo voy a saltar, esta generación me lo voy a saltar. Sí. Hay elementos también que hay que decir, porque tú has utilizado... al final no nos pusimos de acuerdo, porque si no le íbamos a proyectar algunos documentos de los que tú tienes. Aquí se ven reproducidos en el libro. Por cierto, no hemos dicho que el libro está publicado por Ediciones del Genal, que es la editorial de Librería Proteo. Y voy a aprovechar el momento que siempre tengo de momento publicitario. Compren el libro, que hoy además es el día del libro y tiene un 10% de descuento. Ustedes Bien, lo pasarán ¿no? bien y yo pagaré mis deudas. Claro, absolutamente. Y sobre todo está aquí el autor que se lo puede decir. Y se lo puede firmar, que tiene una letra preciosa, me han dicho, ¿no? ¿Sí? No, ¿No la vamos, tienes sé. tú? Bueno, pues... bueno, que esta foto que tenemos es la foto de boda realmente de tus abuelos, Sí. ¿no? De Juana, y también la foto a la que me refería en el texto que he leído
Al principio aquí tienen ustedes una de las cartas desde su celda, ¿no? que manda una carta manuscrita, y esta es la famosa foto donde está Unamuno, Manuel Senén y Manuel Senén, el de la izquierda. El de la izquierda, y Alberti. Alberti, que es el Sí. guapera que se pone en el centro. Y Ortega, sí, que está ahí. Ah, y este es Ortega. Sí. Fíjate. Oye, ¿por qué no dices que era Ortega? El Ortega. Una preguntita, Juan, sobre el hecho de escribir. Durante la escritura de este libro, ¿fuiste feliz? Sí. A mí creo que lo que más me gusta ahora del mundo, creo que incluso por encima de navegar, y ya es decir, y por supuesto por encima de disfrutar con mi familia, es escribir. Es lo que más me gusta del mundo. Más que leer. Por eso nadie lee, porque todo el mundo escribe, ¿no? Claro. Ese es un problema que os tendría que llamar la atención Nadie compra libros a los porque todo el mundo escritores está escribiendo. tardíos. Decir, señores, Sí, sigan pero leyendo. A mí me relaja mucho y me gusta mucho. Sí, con este libro disfruté mucho. Sí. Oye, ¿y cuándo, ahora que él te ha preguntado eso, porque yo quería preguntar también en el origen, siempre en cuándo surgen las primeras pulsiones del escritor, que da igual que sea tardío, porque algunos te dicen, yo cuando tenía 5 años ya empezaba a hacer historias. ¿Cuáles son tus primeros pruritos como escritor? Pues yo tengo libros publicados que no son de Ahí. que no son de narrativa, ¿no? Son libros científicos. Sí, pero eso no cuenta. Eso no. Pero un poco yo me vierto más hacia algún tipo de literatura cuando empiezo a escribir en el periódico. En los periódicos. Porque un momento en que escribía para todo el grupo Yolí, ¿no? Y ahí hacía unas columnas. Inicialmente eran de arte, hacía crítica de arte, pero luego pasé y empecé a hacer columnas de opinión, sobre todo de opinión política y cosas así. Y había días que dejaba de escribir opinión política y escribía cosas pues que eran mucho más divertidas y más bonitas y más entretenidas. Pero siempre pensé en hacer una pequeña edición con una selección, ¿no? Pero luego me daba vergüenza porque eso fue lo primero que hizo Muñoz Molina. Muñoz Molina escribía en un periódico en el que yo también escribía, en Granada, y el primer libro que publicó, que fue Memorias de un Robinson, o El Robinson Urbano. El Robinson Urbano fueron 20 columnitas que fueron una preciosidad, ¿no? Que eran una preciosidad. Y claro, yo decía, tío, a ver si van a pensar que es que quiero ser como... Engáñate porque lo hacen Quiero todos. ser como Muñoz. Eso lo hemos hecho todos. O sea, pero ahora lo que se hacen es con las cositas que escriben en Facebook. Pero más o menos sí, lo mismo, ahí sí. empecé a escribir alguna... Pero de chico no tenías pulsiones. De chico también, sí. Yo siempre he escrito cartas también, ¿verdad? Yo escribo cartas muy bonitas, ¿eh? Según dicen. Ahora, ¿a ti te mandaba cartas que te encendían? Bueno, corramos un tupido velo. Bueno, es que has hablado... Espera, que no te están escuchando, Aura. Si hablas te dejo el micro. De ¿eh? Novis Ahora no. Silemus. Esto se cae. Has hablado de una cosa que no habíamos dicho porque no habíamos... Para la gente que te esté viendo ahora por YouTube, no hemos dicho demasiado de tu biografía profesional, que no es cualquier cosa. Hay una parte también donde, estableciendo los vínculos entre el personaje y tu trayectoria profesional, también me llama la atención. Tú fuiste el director del Pabellón de Andalucía. No. en la Expo. Ahí yo te lo expliqué, pero no me expliqué bien. A ver. El director del Pabellón de Andalucía en la Expo fue un gran amigo mío y un gran escritor, que es Antonio Rodríguez Almodóvar. Ah, claro. Un gran escritor y un gran amigo Pero mío. tú que eres responsable de la exposición. Yo era el responsable de las exposiciones del Vale, Pabellón. vale. Entonces, de hecho, Antonio Rodríguez Almodóvar probablemente sea el que me presente la novela en Sevilla si la termino de presentar. Pero el director del Pabellón fue él. Vale, pero tú eres responsable de Yo era el exposiciones. responsable de las Y exposiciones. durante y un todas tiempo las- tú tuviste Yo me dediqué a digamos, la- bastante mano en Sí. el tema de las relaciones de los artistas andaluces Sí. institucionales con la Sí. Junta de Andalucía. Sí. Aquí hay un momento, porque esto se produce donde el personaje de tu abuelo va a visitar la Expo
Del 29. Eso es verdad, él va a Ajá. visitar la Expo del 29 y sí que el capítulo, el capítulo reúne dos cosas. El capítulo, por una parte, es yo creo que un acto de amor a Sevilla, porque yo Sevilla es una ciudad a la que quiero mucho, y también es la definición de esa idea de futuro hermoso que estaba por venir. La exposición universal, la exposición iberoamericana es el sitio donde se exponen los grandes descubrimientos de la humanidad y cómo va a ser el futuro. De hecho, la aparición del Zeppelin en la novela está situado en el día exacto que el Zeppelin estuvo en Sevilla. Ajá. Que lo saqué de un blanco y negro dedicado a... Blanco y negro se llama, ¿no? Es dedicado a La revista de la revista. Sí, sí, sí. Y eso era muy importante también, convertirlo en una imagen que no fuera solo un discurso político, sino que fuera el discurso de esa exposición que se hace cada X tiempo y que a Sevilla le tocó en el año 92, la exposición universal, y que vino a ser la misma historia. Y que curiosamente coincidió con la caída del muro, la desaparición de la Unión Soviética, el desastre de Chernobyl, en fin, todo este lío, ¿no? Pues ya que te has ascendido a director de la exposición de Sevilla y al mismo tiempo te has rebajado, yo también diré que no he sido embajador cultural, consejero sí, consejero en 3 embajadas, pero bueno. Pero ¿por qué tenéis que quitaros méritos? Claro, también. Parece que no vivía en el tiempo de ahora que todo el mundo se tira el rollo. También anoto que efectivamente yo he sido arqueólogo inspector en la Alhambra durante más de 10 años. De hecho, por ahí he visto a Guillequero, que no lo veo ahora, pero debe estar por ahí, que fue mi jefe en aquellos años y que ¿Ese muchacho era tu jefe? Ese muchacho tan jovencito era ¿Inspector o director de excavaciones? No, ¿Cómo era eso? yo fui inspector de todas las excavaciones arqueológicas que se hacían en la Alhambra. Yo era el inspector. En las excavaciones arqueológicas hay un inspector y un director. Yo era el inspector. Pero no he sido el arqueólogo de la Alhambra. Arqueólogo de la Alhambra hay varios. Hay varios. Volviendo a la exposición de 1929 de Por Sevilla, situar las cosas. hay un fragmento magnífico, yo lo voy a resumir, voy a citar un pequeño fragmento de este capítulo donde canta, es un canto a la ciudad de Sevilla que tú amas profundamente y que se nota que no es el protagonista, sino que eres tú. Y en este fragmento dice: la Sevilla abadí de Almutamid y la cristiana de San Fernando, la mudéjar de Pedro I, que igual no fue tan cruel, y la de Enrique IV, que igual no era tan impotente, la de la aventura de Indias y sus negocios sacros y mundanos, la de Cervantes y de Zurbarán y de Valdés Leal, la Sevilla de inquisidores y de herejes, de autos de fe y de procesiones, de oropeles, de vanitas y remordimientos, de don Juanes de Zorrilla y de don Juanes de Mañara, de flamencos y poetas, de libertinos y arzobispos que a veces eran los mismos, del desorden de Bécquer y del orden de Montoto, de Machado y de Cernuda, del bien y del mal. Bueno. Y seguía. Sí, pero Magnífico. Si te vas a la parte que habla de Sevilla en el libro... ¿Aquí? ¿Esa misma? Toma, sí. la estaba viendo ya. A mí me gusta mucho el verso que yo he colocado de Manuel Machado. Bueno, no hace falta... Pero espérate, lo voy buscando. Exactamente. Y Sevilla está aquí. Y el verso es y Sevilla. Ya está, no hay más que decir. Del poema Andalucía. Que es el verso final del poema Andalucía, va citando las distintas ciudades, pim, 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 y al final dice Málaga canta ahora. Málaga canta ahora y tal, y al final dice y Sevilla. Sin adjetivo. No hay que decir nada más, ¿no? Pues, en fin, eso Oye, tú has sido siempre una persona, y vemos también que a tu abuelo también, que te viene de genética, que ha sido muy nómada, porque tú naciste exactamente en Ceuta. Tú naciste en Ceuta, has vivido en Melilla, has vivido en Granada, has vivido en Sevilla, Málaga, en Canarias. En Canarias. Y varias veces en algunos sitios. Ahora te has venido a Málaga. En estos Almería. últimos tiempos. En Almería también.
O sea, ese espíritu también nómada viajero. Todos los lugares que aparecen en la biografía del que va recorriendo el personaje son reales. O sea, él estuvo en Nerva, allí en Nerva se vinculó a las luchas obreras de Río Tinto y entró en el PSOE, porque él hasta ese momento no era militante del PSOE, vinculado a la lucha de los sindicatos mineros. Él se va luego también a Cartagena, de Cartagena pasa a Beniel, en Beniel es donde le pilla ya la guerra y de ahí incluso hay un capítulo que no lo habéis citado y que es curioso, que es él participa en la desbandada. Exacto, sí, él participa en la desbandada y participa porque la sexta brigada, que es donde está, baja desde Madrid, que está en Madrid, y baja hasta Calahonda o Casteldeferro, que es donde se para el ataque de los italianos, y ahí los paran ellos desde los cerros altos, paran ahí a los italianos. Y cuenta también lo de las desbandadas. Y hace una referencia también al famoso Bethune, ¿no? A Norman Bethune. Norman Bethune hace una referencia que se cruza con él y se lo encuentra. En fin, bueno, es que también... Todo mentira. Es que también es una novela de la Guerra Civil, otra más. Claro. Y de hecho el libro tiene 3 capítulos y el último, digo 3 capítulos, tiene 40 capítulos, son 3 partes y la última es la mitad de la novela, son 150 páginas. Y ahí tú dices la desbandada, pero es que tocas el frente de Teruel, tocas el frente de Granada, en fin, son muchos capítulos dedicados a la Guerra Civil. Sí, porque claro, es que la Guerra Civil es un capítulo importante de todo ese proceso histórico. Se prácticamente difumina todo lo que había sido el debate político, ¿no? O sea, en ese proceso, por ejemplo, los republicanos desaparecen, que es una cosa dramática, ¿no? A partir de un determinado momento de la guerra ya no hay republicanos, prácticamente ya casi no hay socialistas, porque el momento en que Negrín aparece y llega los soviéticos y dominan la situación con el siniestro personaje de Palmiro Togliatti en medio, pues entonces ya todo se convierte en guerra y no hay más que guerra. Ya no hay otra. Luego, otra cosa bueno, no sé si esto es hacer spoiler, mejor no lo cuento. No lo cuentan, ¿no? No lo cuento. No hablamos del final, ¿no? No. Esa parte no. Vale. Pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Lo que se cuenta es cierto. Pero de todas formas, como todos sabemos qué ocurrió en la guerra y cómo acabó, hay una frase fantástica también de Manuel, cuando dice que la guerra se ha perdido por la pureza de la CNT, por el infantilismo del PSOE y por el sectarismo del PC, por su estúpida rigidez stalinista. Los estalinistas salen muy mal parados también en la novela. Muy mal parados. Hay una cosa que a mí me llama también la atención. Yo me he vuelto, con la novela me he vuelto más anti-stalinista de lo que era. Ya lo era, pero ahora me he vuelto mucho más anti-stalinista. Hay algo que me interesa, porque más allá de la necesidad personal y la que tú has dicho a todo el mundo, casi humana, de recuperar la memoria y hablar de sus abuelos, de esas generaciones perdidas, lo bueno que sería, hay una parte en la cual el mundo del pasado nos puede servir de espejo o de aprendizaje para lo que está sucediendo. Tú estás hablando aquí de una generación de una serie de personas preparadas, que se prepararon en el krausismo, que evidentemente era un sector poblacional mucho más pequeño, pero que se esperaba que tuviera una gran influencia en la sociedad que pudiera haberse construido, y hoy en día todos los padres pensamos en toda esta sociedad de hijos sobradamente preparados, con un mundo que empieza a parecerse demasiado a algo que se está resquebrajando. ¿Has tenido eso, digamos, esa especie de espejo para el presente mientras lo escribías? Permanentemente. O sea, tú analizas la situación política en España y la situación política en el mundo y evidentemente estás planteándote eso una y otra vez. Con las distancias, las enormes distancias que hay, ¿no? Porque claro, hoy cuando piensas en un paralelismo
con Hitler, pues en quien estás pensando es en Putin. Pero claro, el espacio geográfico sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, cuando aparecen los Sudetes, pues no es una broma, ¿no? En la ocupación de un territorio que se reivindica, y eso lo estás permanentemente mirando. Y luego la situación de los propios partidos políticos también dice, no vean, ¿no? O sea, la irresponsabilidad del PSOE en un momento determinado por no apoyar al gobierno de hazaña cuando se ganan las elecciones con el Frente Popular, pues hoy tienen similitudes con lo que hacen Izquierda Unida o Podemos, que por cuestiones de carácter puramente táctico pues están sacrificando problemas políticos de envergadura, ¿no? O están poniendo en peligro situaciones. Eso es algo que que se percibe, la irresponsabilidad, la falta de rigor, todo eso lo vas viendo. Y luego el debate a nivel global, pues muy similar. O sea, hay un expansionismo potentísimo que está ahí, y eso lo miras. Hombre, yo no te voy a decir que he llegado a conclusiones. Bueno, pues te iba a preguntar un poco, pero tú eres esa parte columnista, perdón un segundillo, esa parte columnista que tú tienes, donde has sido opinador, pasaste del arte a la política, y que tú opinabas sobre lo que sucedía. ¿Qué diría actualmente, viendo que hay esta especie de recurrencia, sobre qué llamarías la atención? ¿Qué diría el Juan Cañabate, columnista, ahora? Hombre, yo cuando escribía columnas, sobre todo a lo que me dedicaba era política municipal. A protestar de las ciudades convertidas en núcleos turísticos, ¿no? Era lo que más de lo que más escribía. Pero se ve que ese modelo parece que no hay quien lo pare, y que ese modelo va a destruir las ciudades y nos va a destruir a nosotros con ellas. A los ciudadanos, ¿no? Como decía Julio Carlos Argán, el que fue alcalde de Roma, ¿no? Que decía que el modelo ha convertido a los ciudadanos en consumidores, ¿no? Ha eliminado a los ciudadanos y no ha convertido a todos en consumidores, pues igual. No, yo no llego a una conclusión, no quiero llegar a una conclusión. Pero vamos, lo que sí se echa de menos es seriedad y rigor. Eso sí es importante en los políticos. Y desgraciadamente no la hay. No hay seriedad ni hay rigor, y se echa mucho de menos. Se echa mucho de menos, además, la imagen que se genera de los partidos políticos a través de los medios de comunicación es una imagen muy falsa. O sea, uno ve a esos cafres del PP soltando barbaridades en el Parlamento, en el Congreso, y piensa que realmente no tienen capacidad para absolutamente nada. Pero luego, cuando gestionan, pues tampoco están así. Claro. O sea, tampoco son tan salvajes ni tan... Sí, yo he trabajado con políticos del PP en mis últimos años y gestionan siempre con criterios de derecha, pero no son esos salvajes como el ¿cómo se llama? Tellez, ese que pega voces y tal. Y luego también hay otra imagen que se falsifica, que es que uno ve la política nacional, ve a Pedro Sánchez, ve a algunos ministros, a Bolaño, tal, y uno piensa que dice, coño, es un partido serio y tal, pero luego cuando se va a las provincias descubres que no es serio, que no lo es. Que desgraciadamente lo que se ve allí no lo hay ni en las provincias ni en las ciudades. El nivel baja muchísimo, y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Por eso pierden elecciones una y otra vez, y por eso... Pero claro, ahí ya se crean esas estructuras que están amarradas al poder, que no hay quien las mueva. Y como no hay quien las mueva, pues siguen perdiendo y siguen perdiendo y siguen... Ese es el gran mal de la política a nivel nacional. La clase política no es tal, lo que no funciona son las estructuras políticas. Son estructuras que están desfasadas y que se crearon en el siglo XIX. El PSOE se creó en el siglo XIX. Pues ya va siendo hora de que es evidente que es un instrumento que está pasado de moda, que hace falta otra cosa. Los sistemas electorales tampoco ayudan. Los sistemas electorales que va, bueno, y luego hay el cosas sistema que perpetúa esto. Y luego hay cosas que no se sabe por qué están. El Senado no se sabe por qué está, las diputaciones nadie sabe
No solo porque están, sino porque pervive una estructura no democrática en nuestra sociedad. Porque las diputaciones no son estructuras democráticas, digan lo que digan los presidentes de diputaciones. Claro. Que pueden decir lo que quieran. Sí, vamos a ofrecer la palabra al público. Sí, porque ya estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver. Evidentemente. ¿no? Sabíamos que en novela. cuanto te calentáramos Pero claro, un poquillo... me pone el micrófono y yo... Es que me dice unas cosas... A ver, ¿Alguna pregunta? ¿alguna pregunta, alguna opinión, Con por riesgo favor? de que responda. Una manita Está todo al listo. aire que nos va a decir nada, de verdad. Todos sabemos que Juan cuando se cabrea mucho, pero que tampoco. Hoy es su día. Dime. Venga. Acércatelo bien y di tu nombre, anda. Pero sobre todo hablar de literatura y de la Sí, sí, memoria, sí. ¿no? Porque Otro no es- sé quién al empezar, creo que es una frase que está en la novela, recordar es casi un delito, ¿no? Y entonces, no sé si fue Juan el que habló de la dificultad de encontrar documentos, escritos y tal. Y me vino a la memoria, y bueno, así podemos entrar un poquito, o sea, no se trata de hacer un análisis, sino lo que me ha evocado distintas partes de la charla, ¿no? La diferencia, por ejemplo, con Francia. El patrimonio de lo escrito en España ha sido verdaderamente un erial. Me refiero, el patrimonio de lo escrito familiar, las memorias de abuelos, o de padres, ¿no? En el caso. Que eso hoy debe haber como una treintena de universidades francesas donde ese tipo de cosas desde hace ya muchos años se recogen, se archivan, se guardan mediante un contrato con el donante, digamos, con el familiar. De ahí, por ejemplo, que exista algo que seguimos todos los que hemos estudiado la historia de Francia, que es la historia de la vida privada de Michel Perrault, esa gran historiadora que afortunadamente vive todavía, y donde ella empieza realmente esa variante de la historiografía, porque se da cuenta de que hay un patrimonio enorme en el seno de la familia, que eso si no se archiva, si no se recoge, pues acaba efectivamente como ha ocurrido muchas veces en España. Y no hablemos de las bibliotecas privadas que han acabado en los contenedores de papel. Entonces esto es lo que me ha evocado, por eso del recordar es casi un delito, es el caso, por ejemplo, de dos escritores, con uno de los cuales yo he traducido y fui amigo de él, Michel del Castillo, que a pesar de los padrinos que tuvo en España, como Muñoz Molina o como Vázquez Montalbán, pasó absolutamente desapercibido en este país. Y ya no digamos el caso de Agustín Gómez Arco, que se ha recuperado 30 años después. Es decir, para mí, y esta frase sí es mía, no tiene mayor mérito, pero la historia no se repite, pero no dimite jamás. Y este asunto del silencio es lo que hace que ahora, por ejemplo, estén, afortunadamente, una generación, gente entre 25 o 30 años, que está descubriendo a Agustín Gómez Arco. Yo, Sí. como tengo la felicidad y la suerte de tener un amigo como Miguel Moreta, que es uno de los bibliófilos más fecundos de este país, y entonces cuando comentamos esto hace pocas semanas, pues él rescató un libro de Agustín Gómez Arco que se llama Marruecos, y que llevo ya, pues, en fin, prácticamente lo estoy terminando, y me he dado cuenta de que efectivamente, ¿cómo se puede escribir la historia de la literatura española, aunque yo no sea experto en literatura española ni en la novela, cómo se puede escribir la historia de la novela de España en los últimos 50 años sin gente como, por ejemplo, Rafael Chirves y que es de una potencia de escritura como yo pocas veces he podido leer. ¿Cuál era tu nombre? Que no lo has dicho Antonio Álvarez. Sí. antes. Antonio, gracias. ¿Alguien más? Venga, te ha tocado. Bueno, No, pero te está señalando una Moy, tesis, que después le va a tocar a él. Y mi hermano. Juan, yo estoy hoy muy sorprendido porque no sabía No sabía que que había escribía. no sabía que había escrito una novela que me va a interesar bastante y además voy a proponerte un tema
en privado después de la historia del Sevilla, que está toda documentada, que tenemos la Fundación Unicaja detrás de nosotros para publicarlo, y que creo que merece la pena los 80 años del Sevilla en Granada. Esa historia merece la pena que la contemos también. Puede que ¿Está no, diciendo del Sevilla Fútbol Club? No. Puede que no conozcáis a Juan Luis. Entendió del Sevilla. Juan Luis Álvarez. Es que es el Sevilla, El Sevilla. pero el restaurante Sevilla. Ah, entonces sí. Juan Luis Álvarez, dueño, heredero de su padre o era, porque ya no existe, del restaurante Sevilla en Granada, aunque ahora él vive aquí en Málaga, desde hace ya muchos años. El restaurante Sevilla de Granada es un lugar, probablemente desde el punto de vista de la memoria de la ciudad, el más importante de toda la ciudad. ¿Por qué? Pues porque por ahí ha pasado todo el mundo. Me estaba acordando el otro día, Juan Luis, que la primera novela que yo leí, siendo muy pequeño, debería tener yo 11 años o así, sobre la Guerra Civil Española, es la trilogía de Gironella, esa de Los cipreses creen en Dios, ha estallado la paz, 1.000.000 de muertos y tal. Sí. Y luego, cuando me estaba acordando de eso, que yo la leía, ya te digo, yo era un moco, la leía en mi casa con unos tochos así de grandes, me sentaba en el sillón y abría las piernas y ponía el libro y iba leyendo. Me acordé después que yo a Gironella lo conocí en el Sevilla. Yo tuve una gran bronca con él porque decía Sevilla. que los asesinos de Federico iban al Sevilla y se tomaban los vinos con las balas. Con las balas, y echaban las balas. Y eso es una cuerpo cosa que forma la tradición. de los fusilados. Entonces yo le dije, José María Eso decía Gironella. y yo le dije que en donde había leído eso cuando el primero que iba al Sevilla era Federico, que su padre e incluso su hermana Isabel fue novia de mi padre, y que allí iban después los hijos de los asesinos, efectivamente, pero porque eran granadinos familiares de Federico. O sea que Claro. esa es la historia. Sí, pues escribir eso tiene mandanga, ¿eh? La memoria del Sevilla tiene, porque por ahí es que ha pasado todo el mundo, ¿eh? Quiero recordar que hace muy poco aquí hemos presentado la novela que fue la finalista del Café Gijón, otro espacio donde la gente se reúne a comer y a beber, que es fundamental para contar, que es la novela Paravere, que cuenta la historia del restaurante que abrió la conocida, la marquesa, la condesa, marquesa de Paravere, sí. Más gente que hable. Bien. El nombre primero, acércatelo bien. Has escrito una novela que es la historia de tu abuelo paterno. Sí. Si en vez de escribir una novela podía haber escrito como historiador, desde un punto de vista de más o menos de ciencia histórica, la vida de tu abuelo. ¿En qué se diferencia la novela de esa hipotética descripción histórica de tu abuelo? Pues yo creo que, como decía un amigo mío, gracias a Dios no somos objetivos. Entonces yo creo que la cosa puede ir por ahí. No había necesidad de ser objetivos. Y sí había necesidad de recalcar determinados hechos históricos en los que había participado. Entonces venía muy bien porque el guión estaba escrito, o sea, el guión había sido la vida. Pero sobre todo porque me podía permitir el lujo de no ser objetivo. Cuando eres historiador, el rigor pesa mucho a la hora de escribir. Bueno, tú lo sabes. Y al final acabas haciendo cosas que carecen de la creatividad literaria que te permite una novela. Aunque yo ahora estoy intentando escribir una cosa, precisamente, una cosa que ya escribí hace tiempo, que era un libro de historia, lo estoy intentando convertir en un libro de divulgación mucho más fluido, ¿no? Porque hace tiempo leí la historia de Roma de Mommsen, y Mommsen acababa diciendo, bueno, a Mommsen le dieron un premio Nobel de literatura por escribir historia, ¿no? Entonces, claro, dices tú, bueno, ¿y por qué no podemos otra vez empezar a escribir una historia que sea literaria? Y en eso es lo que estoy ahora dándole vueltas. Claro, en eso es lo que estoy ahora. Yo creo que la respuesta Moisés Alama, la respuesta director de cine, a lo que dice Pepe, es que yo creo que Juan se ha
volcado, digamos, más en la idea de la novela, tanto en la primera novela como en esta, que bien podía haber hecho también un ensayo histórico o un estudio histórico sobre los personajes de los que habla, tanto en una como en otra, porque yo creo que tiene una sensibilidad, Juan, para llegar al lector desde la emoción. Y eso no lo da un ensayo histórico, ni lo da una investigación histórica, lo mismo que pasa en otras artes, como el cine y tal y cual. O sea, que es que cuando hay una ficción, tienes un poco la licencia de jugar con emociones, de jugar con la literatura para llegar al lector. Y yo creo que en este caso no la esconde. O sea, hay una licencia buscada y estas cosas que le habéis señalado los dos, de que aquí aparece Juan. Claro, todos los que conocemos a Juan, pues sabemos dónde está Juan en montones de momentos. Pero son licencias que yo creo que son lícitas, ¿no? Legítimas, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Y yo creo que además lo maneja bien el tema de las emociones, ¿no? Por no hablar que probablemente todo lo que conocemos de la historia antigua, todo lo que no es de ayer, que no esté documentado absolutamente, básicamente es ficción. Todo es discurso, relato. todo es relato. Todo es ficción, por no hablar de eso. A ver, ¿alguien más? Todo es relato. Hola. Enrique. Bueno, soy Enrique Girón. Enhorabuena a todos, sobre todo al autor. Comentabas antes de lo del silencio. Yo creo que habría que hacer verdaderamente algún tipo de, no sé si es de tesis doctoral sobre el silencio, porque no solamente había silencio en la casa de los perdedores, sino también de los vencedores. Mi padre me contó en algún momento que entró en Málaga con las tropas franquistas. Y mucha gente me decía, bueno, ¿por qué no preguntas a tu padre? ¿Por qué no haces una especie de...? Digo, porque no quiero escuchar cosas que no quiero escuchar. Claro. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, le preguntaba, papá, ¿y tú mataste a muchos? Y dice, no, hijo mío, yo siempre remataba a los muertos. ¿Qué me iba a contar? Y luego me dijo una cosa que me dejó también pasmado. Me dijo, nosotros no ganamos porque Dios estuviera de nuestra parte, ni porque tuviéramos razón, sino porque matamos más. Mi padre era militar, bueno, entró como alférez provisional y luego llegó a general de la Guardia Civil. Y yo muchas veces he pensado, bueno, me hubiera gustado preguntarle, pero no, porque también recuerdo una ocasión en un meeting del Partido Socialista Andaluz hace 1000 años, por Baza, en el que después de una conferencia se acercó un señor y le preguntó a un hermano mío que era del PSA, dice, ¿tú te llamas Rafael Girón? Dice, sí. ¿Sabes que tu padre era director del campo de concentración de Baza, donde yo estaba prisionero? Y mi hermano pues se licuó, o sea, se mimetizó con el paisaje, ¿no? El otro no se lo dijo en plan ofensivo ni nada, pero el otro se quedó cuajado. No teníamos ni idea. Primero no sabíamos ni siquiera que había habido en mucho tiempo campos de concentración, esa cosa no se hablaba. Y en casa nunca se hablaba de la guerra. En la zona, en los sitios de los perdedores porque había miedo. Y los vencedores porque no se sentían tampoco muy orgullosos, porque la guerra perdimos todos. Muchas gracias. Sí. Y además también habría que escribir el papel que se jugó el ejército republicano, que eso en la novela también se hace algún trazo, se traza alguna nota, pero yo siempre digo que el primer fusilado de la guerra civil fue un personaje muy interesante que se llamaba Fernando Virgilio Leger, ¿no? Virgilio Leger, que era el jefe de la base de hidroaviones del Atalayón en Nador. Este hombre, entre otras cosas, fue el que descubrió, el que inventó el motor de reacción de los aviones. Y este hombre, cuando se dio el golpe militar en Melilla, que eso ahora lo comentaré, que no lo comenta, que fue el 17 de julio, un día antes, no rindió la base y lo fusilaron. Es decir, lo que quiero decir es que el ejército africanista también actuó contra el ejército español. No contra lo que luego fue el ejército republicano y tal, sino contra el ejército español. Y el gobierno republicano nunca supo entender hasta muy tarde ya en la guerra, cuando la guerra estaba prácticamente perdida, qué hacer con los militares que se habían mantenido leales a la República. Y quería ya comentar un poco, yo creo que lo del 17 de julio y lo que hablaba Miguel de anual y vincularlo un poco, porque
El desastre de Anual, la primera batalla que se da en Anual, que es la toma de Abarrán, una posición que está encima de donde estaba el campamento de Anual, el campamento central, se tomó el 17 de julio del año 21. De julio del año 21. Y Anual se destruyó absolutamente el 18 de julio del año 21. Es decir, la elección del día del golpe de Estado del ejército africanista no fue fortuita. Eligieron exactamente la misma fecha en la que Abdelkerim y las tribus confederadas en torno a los Ait Urriel de Ketama y de la zona del Rif, fue exactamente la misma fecha. Y eso no fue gratuito, ni casualidad. Andrés. A mí, bueno, primero felicitar al autor. En estos casos lo que suele ocurrir es que el público no ha leído la novela todavía. No es mi caso, porque yo sí la he leído. Y de las primeras cosas que pensé después de terminarla es cuál había sido la reacción familiar, porque claro, al fin y al cabo tú cuentas una historia de familia. Me preguntaba yo, digo, ¿cómo habrá reaccionado el resto de la familia? ¿Habrá considerado, como en muchos casos se hace, decir, no, esto no se cuenta, etcétera? ¿O verdaderamente ha habido oposición y tú has pensado que debías contarlo, etcétera? Cuéntanos algo sobre eso. Pues mira, la familia, o la mayor parte de la familia, me ha ayudado muchísimo, con muchísima documentación, con cartas, con cosas que había guardadas por ahí, que me ha permitido construir la historia, si no lo hubiese construido. Y los primeros documentos que me llegan a mí, me llegan porque quien los guarda, la familia de mi madre eran 4, 5, 6, yo qué sé. Pero vamos, al final solo quedaban mujeres y un hombre. Cuando mueren los abuelos, toda la documentación que hay va a parar al hombre. Y el hombre, que es un tío mío, y este hombre muere y como que se queda eso perdido. Entonces, a mí no me llega ni por la vía de mi madre, ni por... Cuando finalmente yo reclamé esa documentación y tal, pues me la ofrecieron y después les ha encantado porque la han leído la novela y les ha gustado muchísimo. La única persona que queda viva es una tía mía, que desgraciadamente ayer hablé con ella, la pequeña, una que aparece en la novela, y está un poco sufriendo ya un poquito de pérdida de razón. Pero la leyó antes, leyó las pruebas y le encantó. Le encantó. Y luego también, aparte de lo que es mi familia, sí ha colaborado conmigo de una manera estrechísima, y estoy muy agradecido también a algunos herederos de algunos de los personajes que aparecen. Por ejemplo, Pedro Cantalejo, el boticario, el nieto, Antonino Cantalejo, que por cierto tiene 70 y tantos años y es un escalador de pura cepa, que se pasa el día subiendo a los cerros de la Sierra de Gredos. No solo me ha proporcionado, tiene una tesis, por cierto, una tesis doctoral hecha sobre, él es farmacéutico, tiene una tesis doctoral hecha sobre la Sierra de Gredos, el excursionismo y el regeneracionismo en España, que lo ubica todo y lo macla todo. Y lo último que me mandó antes de ayer, porque ya le mandé la novela, la había leído, y lo último que me mandó antes de ayer fue la lista, porque hay un capítulo de la novela en la que se hace una llamada telefónica al barco de Ávila, en el año 29. Y me mandó la lista de teléfonos, el listín telefónico del barco de Ávila del año 29, que lo tenía él, en el que hay 8 teléfonos. Y uno de ellos es el de uno de los personajes de la novela, que es mi bisabuelo, el tío Nicanor el Cojo, personaje patricio donde los haya. Sí. Y el de su padre, el de su abuelo, que era él ese. O sea que he tenido una colaboración exquisita. Hay otra parte de la familia
que está vinculada, morirme, voy, que está vinculada a uno de los hermanos que aparece identificado como falangista, con la que no he hablado. No sé, imagino que tampoco les molestará mucho, pues la novela es generosa, ¿no? Las partes duras no las he contado, no es que lo he contado todo. Oye, me gustaría, porque nos estamos acercando ya a la hora de cierre, ¿no? Y que deja tiempo ahora para que él suelte la mano y esas cosas y haga la firma estupendamente, ¿no? Muchas gracias a todos, por Entonces, venir, pues nada, daros las gracias, agradecer una vez más a Miguel y a Juan, que ya se está quitando esto. Teníamos a Irene y Vallejo, recordaros que mañana y pasado tenemos 2 presentaciones más. Mañana con Marina Pérez Agua y un libro fabuloso de cuentos que se llama Luna Park. Y seguimos con la memoria el viernes con Juvenal Soto y el primer libro de sus memorias noveladas, Tu Historia de Familia, donde se va a hablar también de lo que no se dice en la familia, mucho más cercano. Así que os pido un fortísimo aplauso a Juan, a Miguel, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias.